¿El régimen cubano se prepara para una guerra abierta con Estados Unidos? Hay al menos 3 mensajes del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que así lo insinúan. Primero, Díaz-Canel señaló de que su país había iniciado un plan de preparación para la defensa ante los mensajes agresivos que ha venido emitiendo el gobierno de Donald Trump. Luego, Díaz-Canel intentó matizar un poco el discurso, señalando que sí estarían dispuestos a un diálogo con la administración Trump, justamente preservando su soberanía y la estabilidad que dicen tener en la isla. Pero hay un mensaje, digamos, más importante, que es el más interesante también, que vamos a escuchar en unos momentos, donde el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura, en una inusual intervención televisiva, que su gobierno prepara, cito, un desabastecimiento agudo de combustible, un plan para enfrentar esta posibilidad. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente de Cuba en torno a este tema. Bueno, yo creo que la teoría del colapso y la insistencia en el colapso está muy relacionada con la teoría del Estado fallido y con todo un grupo de construcciones con que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de caracterizar la situación cubana. Y precisamente esta teoría del colapso está asociada a una de las corrientes o a una de las direcciones en las cuales se empeña el gobierno de los Estados Unidos para derrocar a la revolución cubana. Yo digo que hay 2 direcciones fundamentales. La asfixia económica, que data desde los años 60 con el memorando de Mallory, y la agresión militar. Y está muy bien sintetizada en una de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos en los últimos tiempos, cuando en una primera parte de una frase dijo que habían aplicado contra Cuba todas las presiones posibles, reconociendo entonces que no hay Estado fallido, que lo que hay un Estado que ha tenido que enfrentar con mucha resistencia las máximas presiones, no de cualquiera, las máximas presiones para la asfixia económica de la principal potencia del mundo, de una potencia además que tiene un basamento imperial y un propósito hegemónico de dominación. Ahí escuchábamos al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazar esta hipótesis de que Cuba es un modelo fallido, un Estado fallido, y acusar nuevamente, como ya ha hecho en anteriores oportunidades, a Estados Unidos de tener intenciones hegemónicas en torno a la isla. Pero en el medio y frente a estas declaraciones ya hay varios expertos que anticipan que a Cuba le quedan entre 15 a 20 días de petróleo, lo que anticipa una crisis energética en la isla. Y de hecho, quien se ha manifestado y ha dado, digamos, validez a esta hipótesis es nada más y nada menos que la ONU. El secretario general de esta organización, el señor Antonio Guterres, ha manifestado que anticipan un colapso humanitario en Cuba justamente por la falta de petróleo y advierte que Cuba corre riesgo de sufrir un colapso inminente a partir de esta situación. Entonces vemos allí, digamos, que hay un pronunciamiento claro de preocupación de la ONU en torno a lo que podría pasar próximamente para Cuba. Mi nombre es Alessandro Azurín y esto es Enclave Económica, programa donde vamos a analizar semana a semana los temas más importantes de la economía de América Latina y del mundo. Los acompañamos a que nos sigan aquí en Diario Gestión. Justamente comentábamos el tema de la crisis energética que ya está viviendo la isla de Cuba por la falta de petróleo y aparte el colapso de un sector económico clave como es el turismo en la isla. Pero para entender un poco realmente cómo Cuba llega a esta situación hay que retroceder un poco en el tiempo, justamente desde que inicia el régimen con Fidel Castro, donde Cuba, si bien es cierto, inició una revolución para plantear un modelo económico de izquierda, claramente a la fecha eso no ha dado los resultados esperados. Podría pensarse que únicamente responde a las medidas de embargo que justamente aplicó Estados Unidos tras perder, digamos, actividad económica dentro de la isla por la nacionalización de empresas que motivó Fidel Castro en su momento, pero lo cierto es que Cuba, desde ese momento, a inicios de los 60 hasta la fecha, no ha logrado sostener su economía más allá de un sector económico. Antes de la Revolución Cubana era la producción de azúcar, su principal comprador era precisamente Estados Unidos. Luego, ya con Castro en el poder, pasó a ser directamente Venezuela, su principal apoyo en su momento para suministrar energía con el régimen de Hugo Chávez. Pero eso, como todos bien sabemos, desde que cayó Nicolás Maduro a inicios de año, eso ya no se podía sostener. Hoy en día, Cuba, digamos, mantiene una presión por conseguir un nuevo padrino, ya que también en su momento fue la URSS quien le suministraba el petróleo para sostener su demanda energética. Pero lamentablemente para ellos, el régimen de la URSS también cayó, perdiendo nuevamente un padrino que sostuviera su economía a nivel energético. Hoy en día, México intenta tomar ese rol.
Sin embargo, hemos visto que tampoco ha dado resultados ante la presión de posible aplicación de nuevos aranceles de parte de Estados Unidos. De hecho, el presidente Donald Trump, él se ha manifestado en torno a este tema y ha señalado de que buscan dialogar y que ha confirmado de que van a buscar negociar con el régimen castrista, justamente buscando este cambio de régimen. Según él, ya están conversando con las altas esferas del régimen castrista. Sin embargo, y lo vamos a escuchar, quien ha salido al frente para rechazar estas declaraciones es nada más y nada menos que el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el señor Carlos Fernández de Cosío, quien desmintió categóricamente las versiones vertidas por el presidente Donald Trump en torno a esta posible ronda de negociación. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo este funcionario del régimen castrista. Hemos intercambiado mensajes y el gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo. Y no lo ha rechazado. Pero si se está pensando que existe fraccionamiento dentro del gobierno cubano, fraccionamiento dentro de las fuerzas políticas en Cuba y una disposición de un grupo aún pequeño a ceder los derechos soberanos de Cuba, la prerrogativa de nuestro país, y a claudicar frente a la presión, la agresividad de Estados Unidos, injustificada e inmoral, es una interpretación. Mencionábamos brevemente el rol de México en todo esto y este aparente intento de perfilarse como nuevo padrino para la isla de Cuba en cuanto a materia de producción y suministro de petróleo. Pero justamente desde Pemex, la empresa estatal mexicana, ya se han pronunciado sobre esto, matizando un poco el tema para evitar una aparente presión mayor de Estados Unidos con la aplicación de aranceles por comerciar con Cuba. Ellos dicen que le dan muy poquito petróleo a Cuba, solo $496 millones en 2025. De hecho, el director general de Pemex, de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que solo mantienen vigente un contrato comercial con la isla. Vamos a escuchar lo que dijo justamente Rodríguez Padilla en torno a este tema. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0.1% de las ventas de Pemex, o sea, es muy poquito. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Y déjenme un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0.1% de las ventas de Pemex, o sea, es muy poquito. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Y déjenme un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Y para profundizar en este tema y conocer cuáles son las implicancias y lo que podría ocurrir verdaderamente próximamente con el régimen en Cuba, nos acompaña Carolina Orrego Sandoval. Ella es doctora en Economía Política Internacional y también es profesora investigadora de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, Carolina, mira, lo primero que quisiéramos que nos explicaras claramente es realmente cómo es que el petróleo se ha convertido, digamos, en una herramienta para ejercer presión, digamos, económica de parte de Estados Unidos. ¿Cómo analizas tú ese tema y cómo digamos, marcarías la diferencia entre cómo esto afectó en su momento a Venezuela con el régimen chavista y ahora la diferencia en lo que está pasando actualmente con Cuba? Bueno, creo que aquí es importante resaltar un cambio claro en la estrategia de los Estados Unidos hacia el Caribe y en general hacia Latinoamérica. Entonces, el tema del petróleo como recurso energético va a ser fundamental para entender este fenómeno. Sin embargo, la situación es distinta en el caso venezolano y en el caso de Cuba. Lo que vemos aquí es algo así como un efecto dominó. La reciente intervención de los Estados Unidos con la petición del presidente Nicolás Maduro básicamente desestabiliza a Venezuela, aumenta la presencia de los Estados Unidos y de su incidencia en el manejo del flujo de petróleo en la región y a nivel mundial. Y cuando digo que esto es un efecto dominó, básicamente nos referimos a Venezuela. Era uno de los principales proveedores de petróleo para Cuba. Y tú dices, ¿por qué se vuelve tan importante? Cuba, al ser una isla, tiene una dependencia energética significativa de este
Básicamente se necesita como combustible tradicional para que funcionen un montón de empresas, para que funcionen servicios básicos, para que haya electricidad. Entonces lo que estamos viendo aquí es básicamente a través del control que tomó los Estados Unidos del petróleo en Venezuela, vemos ahora una estrategia de ataque directo al gobierno cubano al sugerir, uno, cortar el flujo de petróleo de Venezuela, dos, poner sanciones económicas a otros países que puedan también suministrar petróleo a ese país. Y tercero, una amenaza latente de generar un bloqueo naval para que definitivamente no pueda ingresar crudo desde otras regiones. Entonces, claro, lo que estamos viendo es un fenómeno geopolítico claro en el que los recursos energéticos como el petróleo tienen una incidencia enorme y están poniendo en riesgo la estabilidad económica, social y política de Cuba. Y ahí, Carolina, tú mencionaste este tema que también está ocurriendo en el momento, ¿no? Y es que Estados Unidos ha anunciado, ¿no?, que va a aplicar aranceles a países que decidan, pues, comerciar con la isla, en este caso con Cuba. Ahí, digamos, aparece México, ¿no? Tú mencionaste, digamos, el rol que tenía Venezuela como principal proveedor hasta, digamos, la caída de Maduro para la isla de petróleo, pero México ya, digamos, ha anunciado, y ya lo venía haciendo antes, ¿no?, también, de que iba a proveer, digamos, de petróleo a la isla. ¿Cómo analizas tú ese tema? ¿Crees que México, digamos, va a tener, digamos, la capacidad de alguna forma u otra sopesar este impacto que ya estamos viendo en la isla? Yo pensaría que es bastante complejo. Una de las principales características del actual gobierno de Trump ha sido el uso de los aranceles y de medidas comerciales para presionar a otros gobiernos para que hagan lo que ellos están solicitando. En este caso, México, el gobierno mexicano, en cabeza de su presidenta, ha reiterado el apoyo a Cuba. Sin embargo, en términos prácticos en este momento, ese apoyo no es tan claro porque es evidente que México teme ese tipo de represalias, sobre todo cuando ya han pasado por diversas etapas de conflicto con el tema de los aranceles con los Estados Unidos, con todas las acusaciones que ha hecho directamente el presidente Trump a México frente a otra cosa que sugiere es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, que es el tema del tráfico de fentanilo. Yo creo que es súper importante entender el cambio de discurso de los Estados Unidos frente a Cuba. Hace décadas se hablaba de preocupaciones alrededor de los derechos humanos. Hoy en día ese no es el discurso. Se está presentando a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Se le acusa de albergar allí digamos, esa es la lógica detrás de este ataque, de albergar a grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, de apoyar el gobierno de Irán, a Rusia. Entonces, este cambio genera una estrategia completamente distinta y también unas preguntas acerca de cuáles serían los posibles escenarios frente a estas dos amenazas. Claro. Carolina, también quisiera consultarte algo que creo que vale la pena recordar, ¿no? Yéndonos un poquito más allá atrás en la historia. Digamos que Cuba, desde la revolución, digamos que encabezó en su momento Fidel Castro, podemos decir que a la fecha no ha logrado, digamos, reducir justamente lo que comentabas al inicio, ¿no? Esta dependencia energética de otro proveedor, ¿no? Y en el tiempo ha ido cambiando, ¿no? En algún momento fue la URSS, ahora, bueno, pasó a ser Venezuela, ahora, digamos, se perfilaba que iba a mantenerse así, pero bueno, cayó Chávez. Ahora México como que quisiera perfilarse de esa manera, pero no, como tú dices, parece que no se va a lograr consolidar. ¿Qué comentario te merece eso, no? Porque ahí ya, digamos, hablamos un poco del modelo económico que en su momento se intentó impulsar en Cuba y que claramente no ha dado los resultados que se esperaba en su momento. Claro, Cuba en este momento está atravesada por una coyuntura histórica. Es decir, el escenario ha cambiado muchísimo desde el 62 que se impusieron las sanciones y el embargo. Cuba pudo navegar con el apoyo de varios de los países que tú mencionas. En este momento esos países no están disponibles. En estos momentos la situación tanto política como económica y social de Cuba es distinta. Digamos, el país desde hace ya varios años se enfrenta a apagones de forma constante, racionamiento de energía, y esto ha afectado de forma significativa la vida diaria de las personas, cómo funcionan los hospitales, cómo funcionan un montón de estructuras, por lo que
uno se preguntaría por qué después de más de 60 años que lleva este embargo y esta confrontación con los Estados Unidos, ahorita estar en un momento tan álgido. Y básicamente es porque la dependencia de estas fuentes de hidrocarburos ha aumentado, cada vez tienen menos alternativas y creo que es una ventana de oportunidad de alguna forma que ha utilizado Marco Rubio, de esa figura que se dice influencia de manera significativa al presidente Trump para presionar cambios en la isla. Pero hay que ser muy cuidadosos porque de hecho ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresaba su preocupación frente a los posibles efectos humanitarios que un mayor bloqueo del crudo podría generar. Es decir, no estamos hablando solamente del concepto de cambio de régimen o político, sino de unas afectaciones reales a la población cubana que podrían incluso terminar en una crisis humanitaria. Claro, tú has mencionado algo que es clave, ¿no? Dices que Cuba está viviendo hoy en día una coyuntura histórica, ¿no? Has mencionado también, digamos, el efecto humanitario que tiene, digamos, el embargo que en su momento aplicó Estados Unidos y que ahora, digamos, que toma un segundo matiz, ¿no? Con esta especie de imposición de una presión indirecta, ¿no? Porque como tú dijiste, en el caso de Venezuela, habían buques, digamos, en la frontera, digamos, ahí como de advertencia, no está ocurriendo hoy en día en Cuba. Y yo quería consultarte porque se viene diciendo, ¿no? De que a Cuba le quedan 15, 20 días de petróleo y que eso ya anticipa, digamos, el fin de lo que podría ser como tal el régimen castrista. ¿Tú lo ves tan así o crees que, digamos, es un poco más complejo que ello, tomando en cuenta las condiciones de vida actuales de la población cubana? Yo creo que es más complejo que eso. Primero, estos estimados pueden variar de manera significativa y yo creo que uno de los escenarios en el corto plazo más probables es como que la isla básicamente entre en una economía de guerra. Es decir, que se aumente los racionamientos de energía, que se tomen medidas extremas, pero yo no creo que vaya a colapsar tan rápido. Es decir, estaría más del lado del planteamiento de Naciones Unidas en este caso. Un sufrimiento y unas afectaciones enormes a la población, pero no un colapso de la forma en que pareciera plantearlo los Estados Unidos. Y que en esa idea de los escenarios, ¿qué alternativas tiene Cuba? Básicamente, un escenario sería tratar de asegurar otras fuentes, cosas que puede ser muy complicado porque ni Rusia ni China van a querer meterse en esto y van a querer generar un mayor conflicto con los Estados Unidos. Probablemente lo que pueda pasar es un escenario que pensaría yo es muy posible y que creo que ya se está discutiendo, es una negociación entre el gobierno cubano y los Estados Unidos. ¿Una negociación para qué? Claramente los cubanos han sido muy claros porque esto no se va a tratar de un cambio de régimen. Entonces, porque claramente, y eso lo vimos en Venezuela, esta termina no siendo la intención. Probablemente sería una negociación hacia qué tipo de cosas le interesan a los Estados Unidos en este momento de Cuba. Se ha hablado acerca de promover nuevamente el turismo, se ha hablado acerca de abrir oportunidades de negocio para empresas estadounidenses. Entonces yo creo que lo más probable es que en el corto plazo se den unas enormes afectaciones que también van a generar protestas, que van a generar flujos migratorios, que van a ser mucho más complicada la vida para el cubano promedio y que probablemente pongan una presión enorme en el gobierno para que entre a negociar con los Estados Unidos. Y ya estaríamos entrando en una incertidumbre, porque puede que se dé una negociación, como pueda que básicamente decidan los Estados Unidos realizar un bloqueo de facto muchísimo más fuerte. Claro. Aunque la situación política en Cuba es muy distinta al caso de Venezuela, y yo creo que ya para todo el mundo es evidente que, por ejemplo, una intervención militar básicamente está como fuera de las posibilidades, porque algunas personas se preguntan también si ahora los Estados Unidos está tan interesado en Cuba, ¿podría darse un fenómeno similar al que se dio en Venezuela? Y en mi opinión, y yo creo que por lo que nos ha mostrado los Estados Unidos en los últimos meses, sería como una intervención militar no está en la agenda. Claro, podríamos decir que una intervención militar se podría haber pensado si esta cosa ocurría hace muchísimos años, pero hoy en día no es algo factible. Tú has mencionado, Carolina, algo bastante interesante en torno a esta potencial negociación, ¿no? ¿Querías tú, digamos, que planteando como ejemplo lo que ocurrió en Venezuela ahora recientemente, que este diálogo, este potencial diálogo con el régimen castrista podría ser mucho más
digamos, difícil para el gobierno de los Estados Unidos desde el punto de vista que, como tú has mencionado, Cuba ya marcó su línea. Ellos no están, digamos, al menos la gente en el poder, dispuestos al cambio de régimen como sí está, o al menos se está avanzando en ello en Venezuela. Sí, yo creo que esto va a ser, además aquí entra un factor histórico completamente distinto. O sea, Cuba ha resistido más de 60 años este embargo económico con los Estados Unidos. Hay todo un tema identitario, hay todo un tema cultural. Una cosa es lo que se dice en la isla y otra cosa es lo que se dice en la Florida. Y la diáspora también, que termina teniendo tanta incidencia, pues tanta ahora en el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que hay unas dinámicas muy distintas y que no van a ser fáciles. Yo creo que hay una narrativa de resistencia en la isla y eso creo que se va a hacer evidente en estos momentos. Carolina, tú también mencionaste un sector económico que incluso desde antes de la pandemia ya se había presentado como una alternativa, digamos, de subsistencia para el régimen cubano, y me refiero al turismo, ¿no? Digamos, hoy en día, ¿cómo dirías que está posicionada esta alternativa, digamos, de sostén económico para el régimen cubano? Se menciona, digamos, de que no logró recuperarse del golpe de la pandemia y que otros países también del Caribe, pues, se han presentado como mejores alternativas de destino para los turistas internacionales. Históricamente el turismo ha sido una fuente importante de ingresos para los cubanos. Sin embargo, pensaría que al mismo tiempo que las condiciones se van desmejorando en el país, hacen que sean menos atractivos versus otros destinos turísticos que lo son mucho más. Particularmente en estos momentos existe esta idea de que podría pasar, pero yo realmente no creo que sea. Además, es muy difícil promover el turismo en un escenario o en un lugar donde condiciones básicas como el flujo de electricidad no están garantizadas. Entonces, creo que en el futuro de llegarse a dar una negociación con los Estados Unidos es necesario primero estabilizar las condiciones, las garantías mínimas para atraer a los turistas antes de que realmente se vuelva algo viable, ¿sí? Es decir, si la población en general tiene unas condiciones adversas, va a ser muy difícil mover esa industria. Y yo creo que es un momento también en que la economía cubana está absolutamente golpeada. Entonces sí hay un cerco enorme y una presión cada vez más grande. Y yo creo que aquí es súper importante siempre pensar que no se trata solamente de una presión política, como la élite política, sino que en últimas todo esto tiene unos efectos en la vida de las personas. Y cuando digo la vida, puede ser literal, de vida o muerte, porque si muchos hospitales no tienen electricidad, hay un montón de operaciones, equipos médicos que van a dejar de funcionar, y es precisamente esa la preocupación que expresa la ONU. Y aquí también hay otra cosa, y es cómo está reaccionando la comunidad internacional frente a este fenómeno, porque lo que hemos visto en los últimos meses es este intervencionismo activo de los Estados Unidos en distintas regiones. Lo vimos con el caso de Venezuela, lo hemos estado discutiendo sobre Groenlandia, su intervención otra vez en Irak, Irán, y ahora con Cuba. Entonces, en el caso cubano, entre 1992 y este 2025 se ha votado 33 veces en la Asamblea General de Naciones Unidas para levantar el embargo, y lo que estamos ahorita viendo es algo completamente opuesto a esto. Entonces, ¿quiénes están levantando su voz frente a esto? Es una pregunta que está ahí, que está diciendo el resto de los latinoamericanos frente a esta situación. Claro. Carolina, para ir cerrando, ¿no? Mencionaste nuevamente el rol de Estados Unidos en todo esto. Tú mencionaste también de que posiblemente Estados Unidos tiene que también determinar claramente qué es lo que le interesa, digamos, que ceda al régimen cubano de cara al futuro. A diferencia de Venezuela, era evidente que les interesaba, digamos, el petróleo, porque obviamente Venezuela tiene las mayores reservas probadas de este combustible en el planeta. Pero ¿qué creerías tú, digamos, que busca Estados Unidos en el caso de la isla? ¿Recuperar lo que tuvo en algún momento antes de la nacionalización de empresas cuando entró, digamos, Fidel Castro al poder? Yo pensaría que en este momento lo que los Estados Unidos también pareciera estar buscando es algo así como reordenar digamos, en una estrategia mucho más grande, reordenar la geopolítica del Caribe, ¿sí? Y con esto me refiero a
expresar claramente las preocupaciones frente a regímenes que son contrarios al actual gobierno, como acentuar su presencia, su poderío y al mismo tiempo hacer esto para en su narrativa, ¿no? Alejar actores cuya importancia pareciera estar creciendo en la región, como el caso de China, como el caso de Rusia, que precisamente son mencionados y su incidencia es mencionada en esta, ¿cómo se llama? En esta política o en esto que dicen ellos que se está convirtiendo en una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Entonces creo que hay una estrategia grande, mucho más geopolítica, y luego podemos entrar a revisar elementos más puntuales como los que decíamos a nivel interno, ganar la favorabilidad, por ejemplo, un público enorme en la Florida, satisfacer como estas preocupaciones de muchos de los exiliados. Hay mucha gente que incluso sugiere que de pronto podrían empezar a querer que les devuelvan propiedades y cosas que fueron expropiadas hace ya décadas, y por otro lado está como, bueno, ¿qué tiene Cuba para ofrecer? Porque como tú bien lo mencionas, no tiene tantos recursos naturales como otros escenarios, como el de Venezuela. Entonces, ¿qué podría querer los Estados Unidos ahí en términos ya más materiales? Entonces pensaría que es importante ver estos dos niveles, la gran estrategia geopolítica y unos intereses ya económicos y financieros más puntuales, que de pronto sugieren un poquito como un regreso a lo que pasaba en la relación entre Estados Unidos y la isla antes de la revolución. Conversábamos con Carolina Urrego Sandoval, doctora en Economía Política Internacional, que lo dejaba bien en claro. A Estados Unidos le interesa de Cuba motivar un cambio de régimen para sacudir un poco el tablero geopolítico mundial y acomodarlo mejor a sus intereses. Pero la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece, digamos, de que debería hacer Estados Unidos próximamente en torno a lo que le interesa precisamente de Cuba? Y también conocer, déjenos saber su opinión, si efectivamente creen que es verdad que en 15 o 20 días Cuba podría quedarse sin petróleo y por ende sin energía para sostener su demanda. Eso y más, esperamos que nos respondan aquí abajo en los comentarios. También los invitamos a que se suscriban a este canal. Esto fue Enclave Económica. Mi nombre es Alessandro Surín, los esperamos en la siguiente edición.